Bien, un feliz sábado, queridos hermanos de la iglesia de las Terrazas de Santa Clara. Eh, Espero que estén pasando un día agradable, un día del Señor. Agradezco también por la invitación para predicar en este espacio del culto joven en este día. Muy bien, me dijeron un tema alusivo al Día de las Madres y pues buscando en la palabra del Señor yo decía, ahora de qué, más o menos por dónde podría empezar, de quién podría hablar en la Biblia. Y, y bueno, ¿no? Encontré una historia muy particular, una historia que describe lo que de pronto describe completamente aquel amor que tiene una madre por sus hijos, aquel sacrificio que hace, ah, todo lo que la madre hace por sus hijos, ¿no? Pero antes de entrar a la Biblia, antes de abrir a la Biblia, vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Gracias, Señor, en esta tarde te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, por los cuidados que nos das. Y en especial, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos de la iglesia de las Terrazas de Santa Clara. También, Señor, queremos pedirte tu permiso para poder abrir la palabra, tu palabra, Señor, en esta tarde. Perdona nuestros pecados, Señor, haznos entender en los minutos que estaremos compartiendo lo que tienes preparado para nosotros. Acompáñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vale también decir un feliz Día de las Madres a todas nuestras hermanas de la Iglesia de las Terrazas. Esperemos que también estén pasando un bonito sábado y el día de mañana pues pasen de la mejor manera en casa, ¿no? Si bien es cierto, no se puede salir a visitar, no se puede ir a, a algún lugar tal vez, pero en casa, de repente con los que vivimos podemos pasarlo bonito también. Ahora sí, la historia que había encontrado y que quería compartir con ustedes es una historia un poco peculiar, ¿no? Dice que se trata de una persona, un hijo, ¿no? Que era luchador de box profesional. Pero por más que sea luchador de box profesional, el instinto de madre, pues rebasa todas las barreras porque dice que en esta oportunidad su hijo estaba perdiendo un combate de boxeo. Y no solamente estaba perdiendo, sino que le estaban propinando una paliza. Ya había caído al piso varias veces, el referee estaba contando porque ya estaba por perder. Y en uno de los asaltos, ¿no? En el ring, su contendor lo había arrinconado y le estaba propinando una fuerte golpiza cuando de repente allá al fondo salió, dice, una pequeña mujer, ¿no? De las últimas filas, no sé cómo hizo, pero se las arregló y pudo pasar entre los guardias de seguridad y pudo subir al ring. Subió con un zapato, ¿no? Ella se sacó el calzado, subió con el zapato. Y antes que alguien pueda decir algo, antes que alguien pudiera reaccionar, aquella diminuta madre golpeó varias veces, dice que con el zapato, al oponente de su hijo, abriéndole una herida, ¿no? Una brecha ahí en la cabeza, ¿no? Dice, necesitó todavía atención médica, tuvieron que sacarlo del ring, aquel oponente dejándole sin ganas de boxear, pues el contrincante tuvo que salir, ¿no? Y finalmente los jueces dieron como perdedor porque abandonó la pelea. El hijo ganó la pelea ayudado por la madre. ¿Fue eso justo? Obviamente no. Pero aquella madre no pudo aguantar más el castigo que le estaban dando a su hijo, de modo que se sintió llamada a realizar algo. Esto nos hace ver que el amor de una madre es indetenible. Ve a su hijo en una condición de enfermedad o peligro y es llamada a hacer algo. No puede estar tranquila. Y hay una historia en la Biblia, la historia de la mujer cananea.
La historia de la mujer cananea, presentada por Mateo, es digna de ser colocada en la galería de los hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque su indetenible amor por la condición en que vivía su hija no fue desanimado, ni siquiera por el mismo Jesús, quien aparentemente podemos pensar que lo hizo a propósito, ¿no? Intencionalmente, y también los discípulos. Ella es un ejemplo en la Biblia, ¿no? Para muchos, ¿no? Nos recuerda que el amor de una madre está lleno de intrepidez, de determinación, de pruebas. Y finalmente una madre nunca va a estar tranquila cuando uno de sus hijos de repente la está pasando mal, ¿no? Vamos a abrir la Biblia ahora sí, vamos a ver el libro de Mateo, el versículo 15 del 21 en adelante, ¿ya? Dice, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de ese vecindario vino a él y clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está grave, atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Y bueno, ¿no? Cuando yo leí esta parte decía, y Jesús no le respondió nada. En pocas palabras, Jesús lo ignoró tal vez. O los jóvenes dirían, no, lo dejó en visto. Pero Jesús no era así. Jesús no es así. Jesús siempre está dispuesto a ayudar, a escuchar. Jesús está dispuesto, ¿no? a suplir las necesidades de las personas. Eso es lo que nos enseña. Y como si fuera poco, entonces sus discípulos, versículo 23, se acercaron a él y le rogaron, despídela que viene gritando detrás de nosotros. Señor, está gritando ahí atrás hace ratos. Dígale que se vaya a su casa. Mira, esta mujer seguramente había escuchado hablar de Jesús. Era una mujer cananea, ¿no? Era una mujer que no era del pueblo de Dios. No era de Israel. Pero aún así, ella había escuchado de Jesús, de los milagros de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús podía hacer ante una situación, ¿no?, similar a la que estaba pasando esta mujer y sobre todo su hija. Dice que había sido poseída por el demonio, ¿no?, por Satanás. Y pues, mira, sin embargo dice, una mamá, una madre nunca estará tranquila mientras que su hijo, y lo vuelvo a decir, esté pasando por alguna tribulación. Su corazón no puede permanecerse indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora, gime por algún pesar o algo que esté pasándole. Las fibras de su ser se conmueven cuando está en presencia de la impotencia, al no saber hacer nada, al no poder hacer algo, al no poder aliviar al no poder aliviar el dolor o algo para ese ser que ama. Y esto es así porque el corazón de una madre va más allá de una simple lástima. El de ella no solo es un amor compasivo, su amor salta las palabras, salta todas las barreras y se pone en acción hasta lograr sus propósitos. Una de las primeras cosas que contemplamos en esta historia que acabamos de empezar a leer es la forma en cómo una madre hace suyo el sufrimiento de sus hijos. Mira, hay dos expresiones que revelan la angustia por la que esta pobre madre está pasando. En la primera dice, Señor, Hijo de David, al inicio, ten misericordia de mí. Porque el dolor de los hijos se convierte en el dolor de la madre. Cuando el hijo está, la hija, el hijo está sufriendo, se convierte en el sufrimiento de la madre. Y las hermanas me van a dar la razón. Las que son madres me van a dar la razón. Asimismo, en el versículo 22, ella se postra y dice, Señor, ayúdame, ¿no? Señor, socórreme.
ten misericordia de mí. Interesante. Ella no solo había oído hablar de Jesús, sino también había oído hablar de su poder. Y aparte había identificado, había reconocido que también Él era el Mesías. Descubrió que solo el Hijo de David podía tener de ella misericordia. Reconoció que Él era Dios. Y era su oportunidad para su hija, era su esperanza. Se dio cuenta que ese hombre tenía el poder para traer a su hija a un estado de paz. Y yo no sé si has podido presenciar a alguien endemoniado. Yo no, pero me han contado muchas cosas. En una oportunidad estuvimos en un seminario en la UPU de jóvenes también, de coordinadores, me acuerdo en el 2018 creo. Y un pastor, el pastor Eric Jiménez nos contaba, el pastor que toca el arpa, ¿no? Que toca instrumentos, que lo habían llamado para, para sacar ¿no? al demonio de los cuerpos de unas hermanas, ¿no? jóvenes, ¿no? Y el pastor fue con su arpa, dice que habían tocado ya como 4 horas. Y cuando tocaba el arpa, por ratos que la adolescente, ¿no? la jovencita, encontraba un poco de paz, pero también dice que no sabía qué hacer porque se golpeaba la cabeza, hablaba muchas cosas. Y es más, cuando ya tocó el momento de expulsar, ¿no? al demonio, el pastor dice que le dijo: queridos hermanos, por favor, todos retírense, cierren la puerta, me voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque el demonio le iba a decir su vida al pastor. Recordemos que el pastor también es un ser humano, también es pecador. Entonces, dice que esta jovencita vivía atormentada. No podía ni dormir porque estaba que se retorcía, se golpeaba, que esto, que lo otro. Imagínense. Yo no sé, solo me imagino. Entonces dice que esta mujer, la mujer cananea, dijo: esta es la oportunidad que mi hija puede ser salva, que puede estar en paz, que puede curarse. Esta mujer no podía aguantar el dolor que sufría su hija al estar endemoniada. Mira, aunque esta mujer fue una mujer gentil, no era una mujer judía, despreciada por el pueblo de Israel, aún así ella tenía la esperanza en el Mesías. En aquel Mesías del que tanto hablaban y esperaban ellos. ¿Quiénes ellos? El pueblo judío, los israelitas. Siendo una mujer cananita, tuvo que haber oído la historia acerca del poder de Dios, que sacó de su tierra a sus primeros habitantes, estableciendo luego allí a Israel como parte de una promesa antigua. Me imagino que la historia a ella se la contaron, ella sabía. Tuvo pues la certeza de que Jesús era el cumplimiento de la esperanza judía, la que ella también hace suya, pues su petición fue directa: ten misericordia de mí, Señor. Con esto, ella nos revela que las misericordias hechas a los hijos llegan a ser también las misericordias de los padres, por cuanto ella sufría tanto como su hija. Le suplicó a Jesús que la socorriera, que la ayudara en aquel momento de dolor y de tristeza. Mira, el padecimiento de su hija dice que es extremo, fue extremo. Cuando expuso su causa delante del Señor, le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Interesante. Tal cuadro nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón, queridos hermanos? El ladrón es Satanás. El Satanás es el ladrón que roba la paz, que roba las esperanzas, que roba los sueños de nuestros hijos. Y aunque todavía hay casos de personas endemoniadas, pero Satanás
es astuto y se vale de muchas cosas para poder robar la paz, la tranquilidad, los sueños, el futuro de nuestros hijos. Él es el enemigo. Asimismo, su poder está operando el día de hoy en diferentes dimensiones, pero el fin de Satanás es el mismo. El ejemplo de esta madre nos hace ver la importancia de interceder a Dios por los hijos. Una buena madre nunca estará feliz al ver a su hijo sufriendo. Asimismo, el versículo 23 dice lo siguiente: pero Jesús no le respondió. Jesús se quedó callado, ¿no? Qué interesante. O sea, ¿qué piensas tú cuando escuchas decir que esta madre necesitaba ayuda y ahora Jesús no le respondió? Se quedó callado. Asimismo, dice, una simple lectura de esta historia nos pudiera mostrar algo insólito. Frente a la terrible pena que atravesaba aquella humilde mujer, Él, Jesús, que nos revela la palabra siempre, que nos revela que siempre estuvo atento para socorrer, para ayudar, dice, nunca dejó a alguien esperar por su respuesta. Nadie se fue de su presencia sin haber sido tocado por su gracia y misericordia. Es más, casi siempre le vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los atribulados, ¿no? El endemoniado gadareno, por ejemplo, ¿no? Y vemos una historia cómo Jesús actuó. Sin embargo, aquí le vemos un tanto indiferente. Mateo dice que Jesús no le respondió, ¿no? Versículo 23. Jesús sabía el dolor de esta mujer. Él había oído la petición, porque esta mujer venía gritando, y aparte ya se había postrado, ya le había expuesto su pesar, ¿no? Él sabía de dónde venía esta mujer. Asimismo, dice que él tuvo que saber del tormento de la muchacha, de su hija, ¿no? Y la terrible condición de una persona poseída por un demonio. Bien pudo esta madre volverse, ¿no? Cuando Jesús no le hizo caso, dijo, bueno, miré, buscaré ayuda en otro lado. Pudo haberse regresado a su casa. Pero en ese momento de su angustia y tristeza tuvo que haber tocado fondo. Se dirigió al único que podía libertar a su hija. Ella no quería rechazar esa oportunidad. Ella no podía aceptar el hecho de volverse a casa y ver a su hija atormentada por el demonio, golpeándose, gritando. No podía. Se dirigió, dice, al único que podía libertar a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da respuesta. Wow, terrible para esta madre. Y tú dices, ¿pero por qué? Y allí está una madre con un gran dolor, sin entender el porqué del silencio de Jesús y escuchando a los discípulos. Lo último que quería oír, ¿no? Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, que se vaya, está gritando. Pero esa madre no se inmutó frente a lo que pareció inaudito. No se inmutó. Ella siguió adelante con su búsqueda. Ella sabía a qué había ido y tenía que regresar. Tenía que lograr su objetivo. No sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo su hija estaba padeciendo. Por seguro que había pasado noches ya, varias noches. Tal vez ellos habían hecho vigilia, habían estado en oración. Y esta era la oportunidad. Dice aquí, cualquier tiempo que pudieras esperar ahora no sería comparado con el que ya había sufrido. Ella simplemente no se dio por vencida. Siguió clamando, siguió orando, siguió pidiéndole al Señor. Que ella no iba a renunciar la oportunidad para
curar a su hija, ¿no? De aquel momento. Aquí tenemos una de las grandes lecciones, dice, para la vida de esta madre, ¿no? Se mantuvo en intercesión por sus hijas. Y seguramente los que somos padres lo entendemos a la perfección. Cuando hacemos nuestras oraciones siempre están en medio de nuestras oraciones nuestros hijos. Y oramos por nuestros hijos. Si los hijos están de repente un poco lejos de casa, por trabajo, por algún motivo, aún más, ¿no? Los padres siempre están orando por sus hijos. Esta mujer su fe estaba siendo probada. Pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió que la falta de una respuesta al momento no significa una total negativa divina. Aquí tenemos el ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica, de su fe. Solo una madre es capaz de hacer esto. A ellas no las vencen las circunstancias. Sus hijos son un tesoro sin precio. Por ellos, ellas son capaces de esperar y sufrir lo necesario. Y a veces pasa eso con nuestras oraciones, ¿no? Haces una oración, le pides al Señor, pero a veces tú quieres que el Señor te responda ya, rápido. Pero a veces el Señor se calla, no te responde. Pero esta mujer no se inmutó. Sabía que un silencio no era una negativa divina. Asimismo, el versículo siguiente dice, el 24, él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, su fe seguía siendo probada. 25, entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Se postró otra vez. Ayúdame. Que una madre siempre va a estar de rodillas, postrada por sus hijos, intercediendo por sus hijos, y más aún cuando estos están sufriendo. El 26 dice, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, qué terrible. Jesús le está diciendo, no está bien. Yo he venido para el pueblo judío, para el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Porque los judíos le llamaban gentiles a ellos. Tú eres gentil. Jesús sabía que ella no era del pueblo de Israel, no era del pueblo judío. Y Jesús le dice, ¿no? El 24, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más, su fe estaba siendo probada y esta mujer aún así no se inmutó. No se inmutó. Su fe fue sometida a la más alta prueba que alguien pudiera resistir. Note que Jesús le dice con esta respuesta que ella no puede recibir ningún favor porque ella no es de la familia, ella era de los perrillos. Por lo tanto, no le correspondía el pan de la familia. Pero aún así, ¿crees tú que Jesús estaba siendo duro o insensible con esta pobre mujer? Tal vez. Yo también dije, no, wow, pero ¿por qué Jesús le dice esto? No, Jesús nunca haría algo para contradecir lo que Él es. Él es amor. Él es bondadoso. Y vemos en la Biblia todas las cualidades de Jesús. Y más bien esto nos habla que en la búsqueda del bien divino, cada hombre y mujer debiera saber que no tenemos derecho al pan de los hijos, que lo que podemos aspirar con relación a Dios es sencillamente su misericordia. Esta mujer bien pudiera haber dicho, Señor, pero tú haces milagros. Y ahorita te estoy suplicando, pues reclamo un milagro, reclamo una bendición para mi hija. Pero no tenemos derecho a reclamar nada al Señor. Todo lo que el Señor quiera hacer con nosotros, pues lo hará conforme a su voluntad. Porque no podemos hacer nada para poder reclamar algo. No estamos en la posición de reclamar algo a Dios. Y esta mujer le dice, ¿no? El versículo 27 le dice,
Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué interesante. Qué interesante que esta mujer le dice, no, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas. Esta mujer va con una actitud humilde. Y esa es la actitud que debemos tener ante la presencia de Dios, la humildad. Ir con un corazón humilde y pedirle al Señor que se haga conforme a su voluntad. Estoy seguro que Dios está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a ayudarnos. Asimismo, cuando Jesús vio la manera como aquella noble madre había enfrentado todas aquellas montañas que se levantaron contra ella, la difícil prueba que estaba siendo sometida, ¿no? Probando su fe, la elogia con estas palabras. El versículo 28 dice, entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Cuando hay finales felices, qué bonito. Él había ido a la región de Tiro y Sidón, dice, ¿no? Al inicio, porque sabía que allí iba a probar la fe de una noble madre. Es interesante notar que en varios de los encuentros que Jesús tuvo con hombres y mujeres donde pondera su extraordinaria fe, no fue gente de su propio pueblo. Los prejuiciados judíos, quienes llamaban perros a los gentiles, tendrían que admitir en este momento que, dice, que en los gentiles hubo más fe que en ellos mismos. Tenían que admitirlo. Esta mujer no era judía, no era del pueblo, no era, era como ellos le llamaban, ¿no? Perrillos. Asimismo, esto se cumple a lo que dijo Juan. En Juan 1, 12 y 13 le dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos una madre a quien el Señor le concedió la potestad de ser hija. Por su fe, por su indetenible fe, por su inquebrantable fe. ¿No? Finalmente pudo encontrar o lograr la sanidad de su hija. Con este ejemplo, esta madre nos muestra el verdadero rostro del amor materno. Nos muestra que el amor llega a ser indetenible, que no se levantará hasta escuchar, hágase contigo como quieras. Queridas hermanas, sigamos orando al Señor, sigamos clamando al Señor por nuestros hijos, por sanación, por un trabajo, por alguna adicción, por los estudios. Me gustan los finales felices y este es uno de ellos. La historia termina con estas palabras. Y su hija fue sanada. Qué lindo. Desde esa hora, dice. ¿Cuál hora? Aquella cuando la madre se enfrentó a la batalla de la fe. Aquella hora cuando se mantuvo incolume, se mantuvo firme, llena de esperanza hasta ver la victoria. La hora cuando ella confió en que Jesús era la sanación, era la salvación, era la esperanza. Aun cuando en el principio pudo sentirlo de repente algo indiferente, algo hostil hacia su oración, hacia su ruego, algo la mantuvo creyendo en su bondad. Apreciadas hermanas, queridas madres, aquí hay un ejemplo digno de imitar. Muchos de vuestros hijos pudieran estar sometidos por la obra del diablo, dominados por algún terrible vicio, presos de alguna pasión prohibida, rebeldes, que pudieran andar, ¿no?, ellos caminando hacia las mismas garras de aquel que pudiera desgraciar sus vidas. Salgan ustedes ahora al encuentro de Jesús. Oremos por nuestros hijos. Nadie tiene más interés en libertar a nuestros hijos de todos los riesgos y peligros que viven, como lo quiere hacer Jesús. Jesús está dispuesto a bendecirnos, a prosperarnos, y también está dispuesto a que nosotros podamos presentar nuestras peticiones, ¿no? Y si nuestra fe llega a ser probada, imitemos este ejemplo de esta madre.
Confiemos en el Señor. El Señor hará lo mejor. En la Biblia no hay algún registro de alguien que haya depositado su confianza en Dios y que le haya ido mal. A quien confió en Dios le fue bien. Así que ese es un ejemplo muy bonito. Esperando que todos se encuentren bien, esperando que todas nuestras hermanas también estén bien, nos unimos en oración en estos momentos para poder finalizar. Gracias te damos, Señor, en este momento, porque a través de esta historia, Señor, nos recuerdas que eres, Señor, el medio para lograr la sanación, la salvación, Señor, la esperanza que necesitamos. En estos momentos tal vez estamos pasando dificultades, Señor, por esta pandemia. Tal vez alguno de nuestros hijos, Señor, se encuentra mal, tocado por esta enfermedad. Oramos, Señor, por la sanación. Tal vez alguno de las hermanas, de los hermanos, se encuentran, Señor, en estos momentos batallando esta dura enfermedad. Sé, Señor, con ellos. Querido Dios, en este momento te pedimos por la iglesia de las terrazas, por sus líderes, por los miembros, Señor. Sé con ellos. Derrama tus bendiciones, perdona sus pecados, Señor. Acompáñanos, Señor, lo que queda de este día. Y todo lo que se haga, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que pase lo que tenga que pasar, Señor, pero viviremos confiados porque estarás con nosotros. Te agradecemos por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. Gracias te damos, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por la invitación. Un saludo para cada uno de ustedes por su día y en este día también. Un feliz sábado. Gracias.